No se escucha, Agus, el audio tuyo. Ahí, Nico, ¿se escucha? Hola. Ahora sí se escucha perfecto. Perfecto. Lo que Bien. sí no estamos viendo en la pantalla, ¿no? No, ahora vuelvo a compartir. Perfecto. De vuelta, buenas noches para todos. Hoy vamos a dar comienzo a la quinta clase, ¿sí? Realizando una visualización de los temas que ustedes veían ahí recién que se estaban compartiendo en la diapositiva. Para comenzar entonces vamos a crear una nueva carpeta. Esta llevará el nombre de día-05. Dentro de esta carpeta crearemos un Glassbox Frame, ¿sí? Y vamos a ya empezar a trabajar previamente. Voy a nombrar como zona-04A. Bien, esto lo voy a eliminar. Y entonces, ahora sí. Bien, para hoy el tema principal que vamos a desarrollar hoy es un objeto nuevo que es este que tenemos aquí en la solapa Information Flow, este denominado método, ¿sí? Nos vamos a empezar a introducir de a poco en la configuración de estos métodos utilizados aquí dentro de este software. Ya vamos a ir de a poco mencionando en los usos que se le pueden dar, pero vamos a empezar de a poquito a ver de qué se trata la configuración de estos métodos. Antes que nada, para trabajar con este tipo de objetos, debemos activar, es de suma importancia a la hora de trabajar con estos métodos, activar la consola. La consola la van a encontrar dentro de la solapa window, esta que dice console, ¿sí? Cuando la activen se va a mostrar aquí abajo de forma predeterminada, uno lo puede arrastrar como cualquier otra ventana. Lo que voy a hacer ahora es acomodarla ahí para hacer un poco más visible lo que se escribe en ella. Otra cosa que voy a hacer es acomodar, no, antes no. Primero voy a abrir, ¿sí? Vamos a abrir la ventana del método. Una vez que ingresen a este objeto, se abrirá esta ventana que se muestra. Automáticamente en la parte superior de la pantalla se activarán otras opciones diferentes a las que teníamos en el caso de trabajar sobre el objeto frame, ¿sí? Fíjense que si yo paso al objeto frame, automáticamente también cambian las opciones que tenemos aquí en las solapas estas disponibles. Voy a pasar nuevamente a la de método y tendremos aquí otras opciones que, bueno, de a poquito las vamos a ir mencionando. Bien, vamos a arrancar con una función eh, rápida y común que es bastante utilizada. Aquí esto voy a agregar dos guiones medios. Esto se utiliza para comentar las líneas. En este caso, por ejemplo, vamos a poner función print, ¿sí? En sí no era esto lo que les quería mostrar, sino esta función. Esta función que se pinta aquí en color azul. Lo que hice antes fue una forma de comentar una línea. ¿Qué significa esto? Dentro de todo lo que ustedes escriban, el código que armen aquí en esta ventana, eh, cumplirá, digamos, una función dentro del modelado que hayamos realizado. Estos métodos se pueden aplicar en controles, se pueden aplicar dentro de los controles de entradas o de salidas dentro de los objetos que nos dispone Plan Simulation, se puede aplicar a sensores y demás. Como dije recién, de poquito los vamos a ir mencionando. Entonces, para ya empezar a explicarles este tipo de funciones, ustedes habrán visto que cuando yo escribí esta función print, eh, directamente se pintó de este color azul, ¿no? Hay funciones dentro de Plan Simulation como, por ejemplo, hay algunas palabras que ya vienen posible, o sea, nos da la posibilidad Plan Simulation de
utilizarlas como funciones o por ahí para, en el caso de var, que escribí recién, para predefinir variables, ¿sí? O declarar variables. Entonces esas funciones nosotros después las podemos utilizar en el desarrollo de métodos. Tengan en cuenta algo que esta mañana también comentaba Nicolás. Por ahí puede suceder algún que otro error en el sentido de la programación, ¿sí? Yo y Nicolás también, cuando arrancamos con esto, los conocimientos en programación eran básicos, o en mi caso por ahí un poco nulos. Tengan en cuenta aquellos que están observando la clase y que tienen bastante idea de programación. Hay momentos en los que puede tornarse un poco aburrida, pero aquellos que no tengan esos conocimientos no se preocupen y no se asusten al ver algunas palabras o códigos que vamos a utilizar, porque la verdad que son fáciles son intuitivos y fáciles de realizar. Entonces, yo ahí ya mostré una función que es print. Si esta función print me pide, aquí voy a poner, para la ayuda vamos a recurrir bastante a la ayuda, voy a seleccionar F1 y vean que aquí tengo dentro de la ayuda, me muestra o me explica todo lo que yo necesite saber acerca de esa función. En este caso, la función print me pide un formato, un objeto de tipo string, de tipo texto, ¿sí? Cada una de estas funciones van a solicitar un tipo de dato determinado que también ya vamos a ir mostrando y lo van a terminar entendiendo. Por ejemplo, en este caso la función print me pide un texto, yo lo que voy a aplicar aquí, voy a escribir hola mundo, que es bastante utilizada a la hora de explicar programación. Una vez que yo desarrolle mi método, tengo distintas formas de hacerlo funcionar, digamos, de correr ese método. Una de ellas es, primero, antes que nada, hay que guardarlo, ¿sí? En este caso también desde Plan Simulation, perdón, lo puedo guardar de diferentes formas. Una de ellas es desde la pestaña Edit, aquí donde dice Apply Change. Puedo guardarlo desde aquí o directamente guardarlo presionando la tecla F7. Una vez que ya esté guardado, puedo correr este método presionando la tecla, el clic derecho, perdón, y aquí donde dice Run. F5 también puede ser, o si no, la otra opción es dentro de Tools, aquí a la izquierda también tendrán la función Run. Fíjense que si yo hago correr este método, aquí en la consola se escribirá lo que yo le pedí como que me muestre, digamos, esto de print, en este caso hola mundo. Tranquilamente podría ser cambiar este texto y cuando yo corra el método, fíjense lo que va a pasar. Yo voy a correr el método y me va a pedir si quiero aplicar los cambios antes, ¿no? Voy a dar que sí. Fíjense que ahora en este caso se imprimió o se muestra este otro texto. Bien, recién les mencionaba esta función de comentar, ¿sí? Fíjense que cuando yo voy a volver a correr este método y lo único que, perdón, cerré sin querer la consola. Fíjense que cuando yo, voy a limpiar aquí, cuando yo corro este método, lo único que se muestra es esta leyenda que yo le pedí que me muestre, es hola a todos. En este caso, la parte de arriba está comentada entonces y de color verde. Está imposibilitada, digamos, de realizar una función. Fíjense que si yo borro estos dos guiones, en este caso, y lo guardo de esta manera, y hago correr el método, claramente me va a lanzar un problema de que hay un error sintáctico en el método, en el método, bien digo. Entonces, esto también tiene bueno Plan Simulation que me muestra, es bastante intuitivo el hecho de corregir errores porque directamente me muestra dónde está ese error. La otra forma de comentar o de anular palabras o líneas dentro de esta ventana de los métodos, la otra forma es escribiendo una barra y un asterisco. Fíjense que cuando yo escribí esta barra y el asterisco,
ya se pintó todo de color verde. Y yo, fíjense que si yo sigo escribiendo, por ejemplo, de vuelta, hola a todos, fíjense que sigue de color verde. Si yo aquí, después del print y las comillas, vuelvo a escribir asterisco y la barra, en este caso se habrá comentado, se habrá imposibilitado de realizar alguna función todas estas dos líneas, y en este caso ya puedo empezar a escribir, y cuando yo corra el método, por ejemplo, vamos a colocar de nuevo print. Fíjense que cuando yo corra el método, primero me va a pedir guardar. Aquí en la última línea lo hizo de manera correcta sin utilizar estas dos líneas que antes había comentado. Bien. Otra cosa que les quería mostrar antes de arrancar ya de lleno aplicando los métodos al modelado ahí en el proceso. Aquí en la primera clase se los mostré, pero desde la solapa file, yendo a la función preference, si ustedes ingresan aquí en la solapa editor, van a tener algunas funciones a modificar, y estas funciones son aplicables a los métodos, a estos objetos. Por ahí ustedes pueden indagar un poquito más, como les digo siempre. En este caso no nos vamos a detener con eso. Bien, entonces voy a borrar esto aquí. Perdón. Sí, voy a escribirlo nuevamente. Bien. Vamos ya a empezar a mostrarles cómo se definen variables dentro de estos métodos, ¿sí? Por ejemplo, para poder definir una variable, lo necesario es aplicar esta función var, darle un nombre a la variable, ¿sí? Dar un espacio y luego asignarle un nombre a la variable. En este caso vamos a asignar la variable num1 y luego vamos a determinar un tipo de dato a esa variable, que en este caso va a ser integer. Este tipo de dato es de número entero, ¿sí? Para poder observar todos los tipos de datos aplicables al Plan Simulation, de vuelta ustedes pueden seleccionar aquí, parar el cursor sobre este tipo de dato que también se pintó en un color poco celeste. Pueden aplicar aquí F1 e ingresar aquí a la ayuda y ver aquí en Data Types todos los tipos de datos que son aplicables a estos métodos y que de una forma u otra están involucrados dentro de un proceso. Por ejemplo, aquí vamos a tener tipos de datos de aceleración, tipo de datos booleano, tipo de datos de fecha o de tiempo, ¿qué otro? De texto, velocidad, tipo de dato real y demás. Algunos de estos vamos a utilizar en unos minutos. Entonces, ahora sí voy a definir otra variable. En este caso va a ser num2 y le voy a asignar un tipo de dato también entero. Esto que yo hice en dos líneas, tranquilamente lo podría haber hecho de esta forma. Miren, lo voy a hacer abajo. Entre una coma y concatenando las variables. num2. Tranquilamente podría haber definido estas dos variables, ¿sí? Juntas, ya que son el mismo tipo de dato, o separadas como lo hice arriba. Voy a borrar. Y ahora sí, voy a comentar esta línea, y ahora sí le voy a pedir que imprima en la consola una operación matemática de estos números, ¿sí? Que en este caso, de estos objetos, que en este caso son números reales. num1 más num2. ¿Sí? Voy a volver a activar la consola para mostrarla aquí. Haciendo clic derecho sobre la ventana de la consola y van a clear. Por supuesto que limpia los datos que tengamos ahí. Entonces, voy a guardar con F7 y voy a correr el método aplicando aquí el clic derecho. ¿Sí? Fíjense que en este caso el resultado
arrojado por este método claramente es 0, aquí lo vemos, ¿no? Esto, por supuesto, es porque yo hasta ahora no le asigné ningún valor a estas variables, ¿sí? Para poder asignar valores a las variables se realiza de esta manera. Debemos escribir el nombre de esa variable y mediante los dos puntos y el signo igual podemos ya asignarle un valor. Por ejemplo, a esta variable de num1 le voy a asignar el valor 3. A la variable de num2, que lleva el nombre de num2, le voy a asignar el valor 5. Ahora sí, lo que voy a hacer es, primero, antes que nada, por supuesto, guardar. Que me olvide guardar, me va a solicitar si lo quiero, si quiero guardar antes de correr, o sea, lo voy a tener que guardar sí o sí. Y luego correr el método. Fíjense que ahora sí, en este caso, 5 más 3, 8, entonces el resultado en la consola, el resultado mostrado aquí en la consola, claramente es 8. ¿Por qué? Porque yo realicé esta operación matemática entre los dos números. Para poder realizar los otros tipos de operaciones matemáticas, se realizan, vamos a hacer así, multiplicación, asterisco, división con la barra, no lo voy a escribir, por supuesto resta o sustracción con el guión medio, ¿no? Bien. Ahora sí, fíjense que yo puedo agregar aquí, acá al lado, comillas, resultado es, un texto por ejemplo, ¿no? Agrego ahí el más para poder concatenar los dos, estas dos partes y corro el método. Previamente lo tengo que guardar. Fíjense que, ahí está. En este caso, fíjense que dice el resultado es 35. ¿Por qué es esto? Porque yo, ya lo vamos a ver en un ratito, pero yo acá lo que está tomando es todo el dato como un conjunto y todo como texto. Yo a esto que obtuve aquí como número entero, esto que está seleccionado, primero debo convertirlo, ¿sí? Para que no lo sume aquí a este que está tomando como un valor numérico y el resultado es erróneo. Esto era para mostrarles lo que puede suceder, por ahí no van a entender, probablemente lo hagan y no van a entender qué está pasando, es eso. En ese caso lo vamos a dejar así, voy a borrar este más. Fijémonos si está todo bien, bien, está. Otra cosa que puedo hacer aquí es declarar otra variable. Aquí voy a declarar la variable resultado, ¿sí? Como también un tipo de dato entero. Y aquí abajo voy a definir esa variable resultado como la suma de esas dos variables, ¿sí? Fíjense que aquí en estas tres líneas lo que hice fue definir los valores de dos variables, ¿sí? Y en una tercera variable ingresar o insertar dos variables con una operación matemática de por medio. Entonces ahora quiero imprimir o que me muestre la variable resultado, ¿sí? Voy a limpiar esto, voy a guardar y luego voy a ejecutar nuevamente el método. Fíjense que ahora nuevamente me muestra el resultado como 8, ¿sí? Ya no estoy imprimiendo o mostrando la suma, sino que ya directamente estoy mostrando la tercera variable que yo generé, que es resultado. Y esa sí está realizando una operación matemática. Mencionando un poco las otras funciones que tiene Plan Simulation, aquí vamos a insertar otra que se denomina Message Box. Fíjense que cuando uno escribe el nombre del objeto o función que quiere insertar,
automáticamente arriba aparece esta leyenda, ¿sí? En el caso de que esto nos ahorra, por supuesto, tiempo también a la hora de escribir el nombre. Hay variables o por ahí atributos que son bastante largos, entonces uno los puede ahorrarse algunos segundos haciendo de esta forma. Fíjense que si yo presiono control y la tecla, la barra espaciadora, automáticamente se escribe este dato que me estaba mostrando, ¿sí? que estaba tratando de intuir Plan Simulation. Automáticamente este dato se escribe y abajo, en esta sección, me está mostrando los tipos de datos que esa función requiere, ¿sí? Fíjense que aquí me abre paréntesis, luego de este lado lo cierra, y dentro tenemos algunos corchetes, ¿sí? Que esto, bueno, claramente funciona como una operación matemática, el tema de los corchetes y paréntesis, ¿no? Dentro de ellos me están pidiendo aquí el tipo de dato. En el caso, me va a pedir, en este caso de MessageBox, me va a pedir un texto, y aquí botones que hacen referencia a un número real, iconos que hacen referencia a un número real. Nuevamente, si yo quiero saber cómo funciona esta función de Plan Simulation, voy a dirigirme a la ayuda, F1, aquí voy a tener detallado qué significa cada cosa. Ustedes lo pueden indagar aquí. Fíjense que nos pedía números que hacían referencia a botones. En este caso, por ejemplo, para el botón OK será 1 y demás. Lo que yo quiero insertar es algo como un mensaje así de este estilo, ¿sí? Ya ahora lo vamos a ver. Bien. Si yo escribo de forma manual, aquí yo escribo, digamos, por mi cuenta, cada uno de estos datos que me pide, lo puedo crear a este message box, ¿sí? La otra forma es, nuevamente, una vez que termino de escribir el nombre, presionar control, presionar nuevamente, ven ahí que se abre esta leyenda arriba, puedo presionar nuevamente control y barra espaciadora y me dará la opción de, en vez de escribirlo, seleccionar dentro de estas opciones lo que yo quiero mostrar. Por ejemplo, como mensaje lo que vamos a hacer es mostrar el resultado. En este caso voy a querer que me muestre, por ejemplo, no sé, este botón de yes or no. Y símbolo no quiero en este caso. Voy a dar OK. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer, antes que nada, aplicar cambios. Fíjense que hay un error. Aquí, cuando yo quiero guardar, Plan Simulation me muestra esta barra roja, indicándome que hay un error. En este caso será sintáctico, aquí lo vemos, en la línea 11, en la línea 12, perdón. ¿Por qué? Porque está más esto. Debo hacerlo de la siguiente forma. El resultado es el más para concatenar los datos. Resultado. Aquí debo cerrar paréntesis, ¿sí? Y en este caso tengo dos paréntesis, uno abierto, el otro cerrado. Me está faltando cerrar aquí para tener la misma cantidad, ¿no? Voy a guardar. Y ahora sí, fíjense que ahora al guardar no me arroja ningún error. Yo presiono clic sobre Apply Change y no me lanza ningún error. Clic derecho, correr método. Fíjense que apareció este mensaje, ¿sí? Este message box, indicándome que el resultado es 8. Esto por ahí, ustedes pueden jugar un poco con este cartel y ver el tema de las funciones. Sobre todo para ver si su método está funcionando de forma correcta. Más adelante lo podrán usar para mostrar alguna información al usuario, por ejemplo, y demás. Bien. Otra herramienta, en este caso vamos a poner sí. Después también vamos a ver que a partir de ese message box que se generó, uno después al presionar esos botones puede ir más allá, aplicando más funciones y demás, pero
todo depende de la programación de estos métodos. Otra función bastante importante que tiene Plant Simulation en el caso de estos métodos y para poder verificar el tema de errores que se pueden generar es el depurador de eventos o debugger, que lo tenemos dentro de la pestaña Tools junto a la función Run tenemos el debugger. ¿Qué función cumple? Por ahí los que sepan de programación seguramente ya sabrán, porque es bastante utilizado el depurador. Lo que podemos hacer a partir de esta ventana es ir corriendo, ir moviéndonos en el método, o en el lenguaje, o en el código, como en el código en realidad se dice. Puede ser paso a paso, por ejemplo, aquí tenemos las distintas opciones. Paso a paso, directamente ir al fondo y demás aquí en esta sección, las podrán ver una a una. Entonces, esto al poder permitirnos ir paso a paso dentro del método, uno puede ir verificando si está funcionando de forma correcta. Por ejemplo, en este caso el método está parado en la línea que está marcada como amarillo, con amarillo, perdón. Fíjense que si yo me paro sobre la variable que yo asigné, ¿sí? Se muestra esa leyenda ahí arriba que dice num1 igual a 0. ¿Qué significa esto? Que en este punto del método, esa variable está tomando el valor 0. Si yo me muevo al evento siguiente, a la línea siguiente, a través de estas funciones que yo les mostraba, por ejemplo, esta step-into, muevo a la línea siguiente, fíjense que ahora si yo voy a la variable num1, aquí claramente se ve que ya tomó el valor 3, ¿sí? Es decir, ya pasó, ya le asignó el valor 3 a esa variable. Ahora la variable número 2 está tomando el valor 0. Si yo me dirijo al próximo evento, esa variable tomará el valor 5. Fíjense que aquí abajo, en la zona esta donde tenemos las distintas solapas, aquí también lo podemos observar, ¿sí? Fíjense que la variable 1 ya tomó el valor 3, la variable 2 ya tomó, esta num2 ya tomó el valor 5, el resultado todavía es 0 porque todavía no se realizó esa operación. Ahora sí, yo voy a ir al final, digamos, o voy a ir a correr al paso siguiente. Claramente el resultado es 8, el paso siguiente, si yo presiono nuevamente este step-into, me arrojará, o debería arrojar, el message box. Como ven, mi método, yo acá de esta manera puedo verificar si mi método está funcionando de manera correcta. Claramente en este método que tiene 4 o 5 líneas y es una operación, por ahí la verdad que no se puede aprovechar en su totalidad las funciones del debugger, porque es un método muy simple, pero cuando uno empieza a introducirse en métodos más complejos, la verdad que es de bastante utilidad. Voy a cerrar esto. ¿Sí? Y bueno, se volvió a abrir el depurador, claramente estoy trabajando sobre él, lo que voy a hacer es cerrarlo. Además, fíjense que aquí también en la solapa Tools tenemos estos botones aquí de breakpoint, class breakpoint, instance breakpoint. Estos botones, estos puntos de quiebre, yo los puedo asignar varios, por ejemplo, en este caso en esta línea también. Puedo asignar varios. ¿Qué función cumple este breakpoint? La función que cumple es detenerme. Cuando yo corra el método, me va a detener en esa línea, va a detener el método y me va a mostrar, me va a abrir el depurador, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si yo ahora corro el evento, fíjense que lo detuvo aquí en esta línea num1, que es donde está marcado, ¿sí? Donde está aplicado ese punto de quiebre. Si yo ahora, cuando yo cerré el depurador, por supuesto que el método siguió y me mostró el message box. Si yo ahora elimino esos breakpoints y corro el método, directamente no frenará en ningún punto y me mostrará el resultado como venía siendo. Fíjense que ahí hay un error, ahí dice el resultado es 8 y está muy junto el 8 con el S, esto se debe aquí al espacio, en las comillas. Bien. Algo que todavía no les mostré, si yo ahora
hago esto, voy a ir primero a la pestaña Windows y aquí donde dice ubicar así de forma vertical. Fíjense que cuando estoy escribiendo el método aquí en el nombre, que todavía no renombré, ahí lo voy a renombrar, fíjense que hay un asterisco ahí junto al nombre. Esto me está indicando que los últimos cambios que se realizaron en el método no fueron guardados. Nada más. Si yo presiono F7 o directamente voy aquí donde les mostraba Edit, Apply Change, yo guardo los cambios y el asterisco desapareció. Si yo vuelvo a insertar alguna palabra, dentro de aquí, así al lado del método, vuelve a mostrarse el asterisco. Eso es, nada, para que vean, digamos, para cuando uno está desarrollando el método, si lo guardo o no lo guardo. Bien, este método, voy a cerrar un ratito la consola, este método del que yo estoy trabajando, que es, fíjense que es este, lleva el mismo nombre, aquí arriba verán la ruta, es decir, está dentro de la carpeta 05, en la zona 04A y se llama método. Yo tranquilamente lo puedo renombrar desde aquí. ¿Sí? Este método lo voy a denominar suma. Ok, bien. En lo siguiente, este lo voy a cerrar. Lo siguiente, ven, ahí me está diciendo si quiero guardar los cambios. Le voy a decir que sí y lo cerro. Lo siguiente va a ser ingresar otro nuevo método en el que lo que voy a hacer es nombrarlo como cálculo. A este método voy a empezar ahora sí a definir ya no variables sino parámetros. Parámetro, voy a definir 3 parámetros. Ancho, largo, espesor, 2 puntos, real, guión. Y aquí el último, real. Ya les explico qué significa. Bien, yo definí en este caso 3 parámetros. Los podría haber hecho en diferentes líneas. Como los parámetros para mí en este caso son del mismo tipo de dato, los defino sobre la misma línea y me ahorro tiempo también. Acá, ¿qué hice? Definí que el tipo de parámetro sea real y que esos parámetros utilizados en algún otro método o en donde sea que sea utilizado, me arrojarán también un resultado con un dato de tipo real. Eso es lo único mediante el guión y este símbolo. Bien. Ahora sí voy a utilizar otra función que es result. Fíjense que si yo vuelvo a presionar control y la tecla escribe, voy a poner que result va a ser igual, o le voy a definir este valor a esta función. Voy a poner que va a ser ancho multiplicado por, o sea, estos 3 parámetros de arriba multiplicados. Largo, espesor, ¿sí? Estaré calculando un volumen, ¿sí? Ancho, largo y espesor, a través de una función resultado. ¿Por qué lo escribo así y en qué se diferencia lo que había escrito hace unos minutos dentro del método suma? Aquí estoy utilizando una función para determinar el resultado de esta operación matemática. Esto me permite poder utilizarlo en otro método, ¿sí? Ahora, primero voy a guardar y ahora sí voy a método y ahora vamos a denominar calculadora. Ingresar en el método y voy a definir nuevamente 3 variables. Denme un segundo. Voy a definir la variable ancho, largo, espesor. De tipo real. Aquí dentro de este método le voy a asignar los valores a estas variables. Ancho será igual, por ejemplo, a 0,1. Largo será igual
a 0,2, espesor será igual a 0,1 también. Aquí abajo le voy a pedir que me muestre a través de la función print y messagebox. Yo ya conozco la estructura, entonces lo voy a escribir directamente. Voy a pedir un texto. O no, vamos a hacerlo así. No, perdón, voy a escribir el texto directamente. Aquí voy a decir que el volumen es, ¿sí? Y acá yo necesito que me muestre claramente el volumen. Si ustedes ven, dentro del otro método yo había aplicado esta función, que esa función está multiplicando los valores de ancho, largo y espesor, que claramente son el volumen también. Entonces, el message box me mostrará la leyenda que dirá, el volumen es, yo ahora con el más debo mostrar lo que les quise mostrar apenas arranqué cuando mostraba la función print. Voy a escribir aquí, cálculo, ¿sí? Voy a utilizar del método cálculo los parámetros ancho, largo, espesor. Voy a cerrar paréntesis, me debe estar faltando agregar un paréntesis aquí y un paréntesis aquí. Voy a guardar. Fíjense que me muestra un error en esta línea, ¿sí? ¿A qué se debe este error? Y ahora sí me da pie a mostrarles lo que les quise mostrar con la función print en el comienzo. ¿Por qué me lanza ese error? Porque está tomando todos los datos que están aquí adentro. Hay una diferencia de valores, ¿sí? Hay una diferencia de tipos de datos. Esta parte me arroja un dato que yo aquí había mostrado que sea de tipo real, pero lo estoy tratando de concatenar con un tipo de texto. Yo tengo que convertir todo esto a texto para que ese error ya no lo muestre y para que funcione, digamos. Entonces, ¿cómo puedo convertir datos unos a otros? Mediante estas funciones. En este caso será tu str, que hace referencia a convertir a tipo string, tipo de texto. Bien, fíjense que si ahora yo quiero guardar, todavía está lanzando el error, debe haber un problema de paréntesis. Déjenme ver dónde está. Ahí. Bien. Fíjense que ahora yo lo guardo o con F7 o desde arriba de aquí aplicar cambios y se guarda. Lo que yo quiero hacer ahora es correr el método. Voy a correr el método desde aquí. Fíjense que ahora claramente me está calculando el volumen, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Para que por ahí no lo agarro. Utilicé un método dentro de otro método, ¿sí? Voy a dar a aceptar, utilicé este método que yo marqué aquí como cálculo, ¿sí? Este método, perdón, que yo antes había escrito, lo utilicé dentro de este otro método que es calculador. Es decir, yo puedo hacer las cosas de estas dos formas. Definir las variables dentro de un método y pedir el resultado o escribir la operación dentro de ese método, o también utilizar métodos dentro de otros, ¿sí? Bien, eso es lo que quería mostrarles a partir de eso. Ahora sí, fíjense, voy a cerrar ese método, me voy a quedar solamente con este que se denomina calculadora. Voy a ordenar las ventanas. Y fíjense que ahora, perdón, recién lo que yo hice fue definir las variables, los valores de las variables dentro del método. Este tipo de variables que se definen dentro del método, dentro de cada uno de los métodos, se denominan variables locales, ¿sí? Si yo quiero ahora empezar a mostrarles lo que son las variables globales, lo que voy a hacer es insertar un nuevo objeto dentro del frame que lo van a poder encontrar dentro de nuevamente information flow, y este objeto que está aquí denominado variable y junto al método, ¿sí? Lo voy a arrastrar, lo voy a colocar en el frame. Voy a ingresar a la variable haciendo doble clic, le voy a asignar un nombre, ancho en este caso, y acá me va a pedir el tipo de dato. El tipo de dato habíamos dicho que era real. Aquí voy a asignar un valor. Ese valor en este caso será
Para que sea lo más visible vamos a poner 2. Voy a aplicar cambios. Ok. Además, ustedes pueden ya también, cuando utilicen el programa, indagar sobre estas solapas. Aquí pueden, por ejemplo, comentar ahí, hacer un comentario un poquito más largo de qué significa esa variable y demás. Estadística, el tipo de visualización en el frame, etc. Bien, ya definí esta variable. Ya le di formato a esta variable y ahora necesito una del mismo tipo de dato. Arrastro esta, la copio, digamos, en el mismo frame. Con la tecla control presionada, la copio 2 veces. Entonces, a esta le voy a asignar el nombre largo. A la tercera, el nombre espesor. Lo que voy a hacer antes que nada es cambiarle los valores que tienen esas, ¿no? Al valor largo voy a colocar 3. Aplicar. Ok. Y a este, al de espesor, voy a colocar el valor 1. Fíjense que también me da la posibilidad de colocar un valor inicial. Esto ya lo vamos a mencionar en un ratito. Por ahora no hago uso de esta opción. Entonces tengo las 3 variables, ¿sí? Todavía no están aplicadas a ningún método. Lo que yo quiero hacer, en vez de definir estas variables manualmente y dentro del método, las quiero relacionar con, perdón, se movió esto, las quiero relacionar con las que están en el frame, ¿sí? Y modificarlas desde el frame. Lo que debo hacer es borrar, esto ya lo tengo escrito, o sea, voy a hacer uso de ese método, voy a arrastrar la variable ancho y lo voy a colocar ahí. Ahora, en este caso, la de largo no lo voy a arrastrar para mostrarle otra opción, voy a escribir largo. Bueno, en este caso no me lo mostró, pero me debería haber mostrado esto de que cuando yo empiezo a escribir la palabra y coincide con un objeto y demás, me da la opción de escribirlo con el control y la barra. ¿Ven? Ahí me lo mostraba. Largo. Bueno, no lo mostró. Bueno, no importa. Espesor lo voy a colocar ahí. Fíjense. Voy a guardar los cambios y voy a correr el método. El volumen es 0. El volumen me tendría que haber dado 2 por 3, 6. Me dio 0. ¿A qué se debe? Y ahora ingresamos en el concepto de identificadores anónimos. Si yo necesito, en este caso, fíjense que yo tengo ancho es igual a ancho. ¿Sí? Tengo largo es igual a largo. O sea, no tiene sentido lo que escribí. Necesito asignarle la ruta o camino a esta variable que está colocada en el frame. Para poder hacer eso necesito estos identificadores anónimos que del que voy a hacer uso es el identificador anónimo root. Escribir root en cada uno de estos. Si ustedes necesitan saber todos los identificadores anónimos posibles o utilizables dentro de Plan Simulation, nuevamente a F1 y aquí los tienen a todos. Funciones de cada uno. Los más utilizados son el arroba y aquí el signo este de preguntas. Ya vamos a hablar también un poquito. Pero bueno, ustedes pueden, por ejemplo, root, pueden aquí buscar qué significa, para qué se usa. ¿Sí? Entonces, o sea, simplemente o brevemente nos indica, nos da una ayuda del camino, de la raíz, digamos, de donde está esa, en este caso, esta variable. Puede ser variable, puede ser un objeto, puede ser un atributo, el que esté, el del que estemos usando. Bien, guardo cambios y ahora sí ejecuto el método. Fíjense que ahora sí el volumen es 6. Claramente el método funcionó, o sea, tomo los valores que de las variables que yo había agregado en el frame, los tomo y me realizó esta operación que además está aplicada en otro método que no es este, es del cálculo. Bien, de esta forma entonces nosotros podemos definir variables locales o definir variables globales. Si yo realizo un cambio de la variable desde el frame, por ejemplo en este caso no quiero que sea 2, quiero que sea 4, aplicar, ok, en este método cuando yo lo corra me va a arrojar a otro valor. ¿Sí? No necesité ingresar al método para cambiarle el valor manualmente. Directamente desde el frame cambio el valor de la variable y hago la corrida del método. Bien, ahora sí,
lo que vamos a empezar a hacer es empezar a aplicarlo ya al proceso, digamos, al modelado de un proceso. Antes que nada voy a ingresar aquí el Event Controller, que debido al frame que yo creé no lo trae. Y ahora nuevamente esto lo voy a desplazar allí, así no confunde. Y aquí en esta zona voy a ingresar otro método al que le vamos a llamar init. Bien, fíjense lo que pasó. Si yo lo voy a mover al init, aquí junto al método suma, fíjense que cuando yo nombré este método de esta manera, como init, cambió este icono y cambió el icono y ya se ve diferente. ¿A qué se debe esto? Hay nombres, ¿sí?, predefinidos que Plant Simulation utiliza para ciertas cosas, ¿sí? ¿Cómo puedo saber? Nuevamente, los nombres predefinidos, voy aquí a buscar Defined Names. Parece que lo escribí mal. Aquí, Predefined Name. Fíjense que aquí los tenemos a todos. AutoExec, Enzyme, Init, Reset. Ahora voy a hablar sobre estos últimos tres. Si me da un poquito de tiempo, hablaré sobre el AutoExec, pero es muy simple. Lo podrán ver si no llegamos con el tiempo. Entonces, nombré este como init. Plant Simulation tiene el nombre init como predefinido. Ya le asignó una función que ya la vamos a conocer. Voy a copiarlo 2 veces. A este le asignaré el nombre reset y a este el nombre enzyme. ¿Para qué sirve cada uno? El método init está aplicado, o todo lo, mejor dicho, todo lo que yo defina dentro del método init afectará al momento de iniciar la simulación. Es decir, voy a abrir aquí el Event Controller. Es decir, cuando yo presione aquí Start, este método init se ejecutará automáticamente. Cuando yo presione Reset, este método Reset se ejecutará automáticamente. Cuando la simulación termine, este método enzyme se ejecutará automáticamente. Veamos. Antes que nada, antes que me olvide, voy a asignar aquí 5 días. Después les explico por qué. Bien, inserto un source. Voy a agregar 2 estaciones. Y voy a agregar un drain. Lo que voy a hacer ahora es agregar 3 tramos de conveyor. Uy, perdón. Este, 3 tramos de 6 metros. Bien. Tengo que conectar. Vamos a hacer así. Conecto todos. Espérenme un segundo. Uy. Este mouse me están dando de la mejor manera. Bien. Ahí ya los conecté. Vamos a ver si los puedo alinear. Arrange Object. Ahí, bien. Los voy a juntar. Voy a ir aquí a la vista en planta y acomodarlos así queda mejor. Bien. Perdí mucho tiempo en esto. Perfecto. Ya tengo aquí mi pequeño proceso. Y ahora sí voy a empezar a mostrarles para qué se utilizan estos 3 métodos. Por ejemplo, antes que nada voy a agregar un objeto que ya habíamos visto bastante, que era el display. El display
le voy a pedir que me muestre el drain. El drain, las estadísticas de las piezas salientes. Stat num out. Y que sea cada un segundo. Ok, bien. Este va a ser entonces, recuerden, el valor de las piezas salientes. Voy a definir dos variables. Voy a ingresar esta variable y le voy a asignar el nombre de costo unitario. Ese costo unitario, por ejemplo, le voy a poner que sea 4. Va a ser un valor real. Podría haber puesto 4.25, lo que sea. En este caso yo quiero 4. Aplicar. Okay. A otra variable le voy a asignar el valor, el nombre, costo total. Esta va a ser real. Ok. Perdón, aquí esto es precio. Precio unitario, costo total. ¿Qué quiero hacer yo? Calcular el precio o el costo total, digamos, que voy a obtener en un proceso que, si ustedes recuerdan, había asignado con 5 días de producción. ¿Sí? ¿Cómo hago? Voy a ingresar al método endsim y le voy lo voy a configurar aquí. Esta operación. Voy a definir que el costo total, fíjense que cuando yo empecé a escribir costo, me mostró la leyenda. Puedo hacer control espacio y escribirlo rápidamente. Costo total, voy a definirlo como precio unitario por la variable esta, precio unitario por el valor de que me va a arrojar el display. Tengo que asignar, tengo que introducir la ruta de ese valor. Será drain. Fíjense que ahí, si yo después de colocar el punto presiono control espacio, me abre la lista de todos los valores, de todos los atributos que hay dentro de del drain, todos los atributos utilizables. Fíjense que el que yo necesitaba era stat numout. Bien. ¿Qué pasó acá? Fíjense cómo escribí la ruta. Cómo escribí, o sea, primero debo escribir el objeto, drain, y ahora un punto. Ese punto me da la posibilidad de luego de escribir ese punto, escribir el atributo que yo quiero. Aquí tranquilamente, cuando yo quiero definir un atributo, puedo escribir aquí abajo, en ese caso, drain, punto, el atributo que yo quiero modificar, stat numout, esto es a modo de ejemplo, numout, y aquí puedo definirle un valor al atributo, ¿sí? En este caso no vamos a hacer nada de eso, sino es a modo de ejemplo. Imaginen que aquí arriba hay algo, hay una leyenda que diga hacer lo siguiente, ¿sí? Por supuesto que no se escribe, que antes me parece que se escribía de esta manera, del do, ¿sí? Hacer todo lo que continúa. Ahora no se utiliza. Plan Simulation tiene aquí la nueva sintaxis, que es 2.0, nos permite no escribir ese do. Hacer lo siguiente para calcular el costo total. ¿Sí? ¿Cómo lo definimos? Costo total será igual al precio unitario por la cantidad de piezas que salgan del proceso. Voy a aplicar cambios. Cerrar. Y ahora voy a correr la simulación. ¿Sí? Vamos a ir a Home, abrir el event, ¿sí? Y voy a dar play. Una vez que la simulación llegue a su fin, 5 días, fíjense que me calculó el costo total y me lo está mostrando aquí. ¿Por qué? Porque el método endsim se ejecutó una vez que terminó la simulación e hizo lo siguiente: multiplicó el precio unitario por la cantidad de piezas que salieron y aquí abajo me muestra el costo total. Por ejemplo,
Si yo quiero que la pieza ahora tenga un precio de 1, un peso, un dólar, lo que sea, voy a correr nuevamente el método, la simulación, perdón, y una vez que termine, $43.197, ¿sí? Podemos ver que la cantidad de piezas claramente fue la misma, la cantidad de piezas que salió es la misma que la del costo porque el precio es 1. Bien, nuevamente yo puedo calcular, puedo modificar el valor de la variable como hice dentro del frame y el método que yo no estaré viendo realizará lo que yo configure y en este caso calculará el costo total. Entonces, ese método se ejecutó una vez que terminó la simulación. Lo que yo quiero ahora hacer es que ahora el método, o sea, configurar el método reset. ¿Cómo lo vamos a configurar? Al método reset le voy a pedir que, vamos a ver, voy a mostrarlo así es más visible. Le voy a asignar, esta tiene el nombre de station. Vamos a dejar así. Le voy a decir que station, que el atributo proctime de la estación, fíjense, de la estación, punto, el atributo, ¿sí? Le voy a decir que cada vez que yo resete la simulación, que al atributo del tiempo de procesamiento de la estación le asigne un valor de 300 segundos. Además, que a la variable costo total, control espacio, le asigne el valor de 0. Y por último, cada vez que yo ejecute, cada vez que resete la simulación, además me limpie la consola. Fíjense que esta función también es otra función predefinida por Plane Simulation, entonces ya se pinta de este color. Voy a guardar los cambios. Fíjense el valor que tiene ahora esta variable de costo total. Si yo abro el Event Controller y reseteo la simulación, como yo había configurado que haga esa variable igual a 0, cambiará de valor a 0. Todo lo que yo configure dentro de este método y presione luego el botón reset, lo hará, digamos, ¿no? Vamos ahora al método init. Este método init, como dije ya 2 o 3 veces, se ejecuta cada vez que yo inicio la simulación a través del botón Start. Para hacerlo, para configurarlo, ¿qué voy a hacer? Voy a, antes que nada, crear otra variable aquí abajo. Esa variable la vamos a llamar modelo tipo de unidad móvil, DMU. Va a ser un objeto y ese objeto, en este caso, le voy a asignar el valor, por ejemplo, de la parte A, ¿sí? Arrastrando desde mis objetos aquí al cuadrante este, ¿sí? En este caso le asigné a esta variable un tipo de dato objeto y ese objeto será una parte que está dentro de la carpeta mis objetos y se llama A. Ok. Ahora, dentro del método init, voy a configurar que haga al objeto source. Lo que quiero hacer es que al objeto source, cada vez que yo inicie la simulación, le asigne el valor de esta variable en cuestión de las piezas que ingresen al proceso. Voy a arrastrar el objeto source y voy a indicar el atributo que quiero modificar, como les mostraba recién. Puede suceder, yo lo conozco, pero puede suceder que se olviden, ¿no? el tipo de atributo o que no lo conozcan. Nuevamente pueden ingresar al objeto y a través del símbolo este de ayuda
tildar sobre el atributo que quieren conocer, en este caso es path, camino. Tranquilamente pueden presionar sobre la celda y creo que presionando F1 también lo muestra, para no tener que ir a apretar el símbolo de ayuda. Otra forma de conocer los atributos es ingresando, creo que ya también lo mostré, clic derecho, mostrar atributos y métodos, se muestra esta tabla donde aquí tenemos todo el listado de los atributos, ya sean atributos de proceso, digamos, de estadísticas, y por último aquí abajo todos estos que están aquí con el 3D son atributos 3D. Ya mañana vamos a trabajar sobre ese tipo de atributos, ya modificando algunos atributos de 3D a partir de métodos. Entonces, el atributo que yo quería conocer es path, camino. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos otras filas que nos indican, en este caso, el valor de ese atributo que está tomando en este momento. Uno puede abrir esta ventana mientras está corriendo la simulación y también visualizar los valores de los atributos, o sea, los valores que vayan tomando los atributos a medida que se va corriendo la simulación. Acá el tema de si son heredados o no. Aquí watchable significa, todos los que están aquí con asterisco, significa que Plant Simulation los va monitoreando durante todo el tiempo. ¿Sí? En el caso de que no estén siendo monitoreados, uno los tiene que configurar también a través de los métodos. Y por último, el tipo de datos que solicita. En este caso, voy a volver a buscar path, necesita la ruta, que en ese caso la ruta habrá sido la carpeta de unidades móviles, la parte. Lo que yo quiero hacer es, vuelvo a repetir, cada vez que yo presiono el botón Start, se ejecute el método init y cambie de parte ingresante al sistema a partir de esta variable que está en este momento en el frame. Entonces, source, el atributo era path, y lo que quiero hacer es hacerlo igual a la variable esta, modelo MU. Guardo, no hay ningún error, cierro y voy a correr la simulación. Fíjense, Start, fíjense que ingresaron todas estas partes. Si yo cliqueo sobre una de ellas, es la parte A. Ahora, cierro y modifico esta variable. Ya no quiero que sea la parte A, sino quiero que sea la parte B. Aplico OK. Ejecuto la simulación a partir del botón Start. Y se introdujeron todas estas partes que llevan el nombre B. Bien. Entonces, ya tenemos claro para qué sirven cada uno de estos métodos que tienen nombres predefinidos y se utilizan bastante en la simulación de procesos. ¿Sí? Uno va haciendo algunos ensayos y cuando presiona estos botones, por ejemplo el de reset, volverán todas las variables a cero, por ejemplo. O cuando termina la simulación, a partir del método endsim, me mostrará algún dato que yo necesite o alguna estadística o demás. Como verán, se pueden realizar muchas funciones de muchas maneras diferentes. Bien, ahora voy a cerrar esto. Voy a agregar otro display. ¿Sí? Aquí, display. A este display le voy a asignar el tiempo de proceso de esta estación. ¿Sí? Vamos a ingresar. Path. Voy a buscar la estación, que todavía nunca cambié de nombre, estación. El tiempo de proceso era proc time. Está aquí abajo, proc time. OK. Sample. Un segundo. Vamos a agregar un comentario ahí. Aplicar. Okay. En este momento el tiempo de proceso es de 5 minutos. Fíjense que cuando yo ejecute el botón reset, creo que me equivoqué en el nombre.
Clicar, ok. Lo que yo quiero ahora es que cada vez que yo presione el botón reset, no, está bien, le había asignado 300 segundos. Estaba pensando, aquí en reset, yo le había asignado el valor de 300 segundos cada vez que presione el botón reset, ¿no? Si yo aquí cambio, por ejemplo, y pongo 60 y guardo cambios, cuando presione el botón reset habrá cambiado el tiempo de proceso a 1 minuto. Bien. Vamos a dejar como estaba. 305 minutos. Perdón. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo les comentaba cuando iniciaba la clase de que estos métodos eran utilizados en los controles de entrada o de salida, por ejemplo, entre objetos, y creo que lo mencionó más de una vez durante las clases. Ahora sí, vamos a poder empezar a utilizarlos. Dentro de cada uno de estos objetos hay una solapa que se denomina controls. Aquí habrá que agregar los métodos que se ejecuten, digamos, se configuren de tal forma, por supuesto, para realizar una acción. Antes que voy a agregar un método aquí, nuevamente desde la solapa information flow, agrego un método y a este método lo voy a llamar entrance control. Así. Okay. Fíjense que otra vez otro nombre predefinido por Plan Simulation, cambia de icono y me muestra que esto es más que o sea, identificación nada más, porque este método lo puedo volver a usar en otros objetos, pero me está diciendo a simple vista que es un método que está utilizado, que se va a utilizar en la entrada de algún objeto. Este método de entrance control lo puedo arrastrar aquí, ¿sí? Y asignarlo a la entrada. Lo que me está faltando es configurar este método. Voy a hacer doble clic, se abrirá la ventana. ¿Y qué voy a hacer? Voy a calcular nuevamente el volumen de las piezas que ingresen, ¿sí? Dependiendo de la pieza que ingrese, le voy a pedir que aquí en esta estación me calcule el volumen. Entonces vamos a definir las variables. Variable ancho, largo, espesor. Habíamos dicho que iban a ser de tipo real, ¿sí? Y ahora vamos a asignar. Vamos a hacer así lo pueden ir entendiendo mejor. Voy a comentar aquí, voy a decir definición de variables. Aquí abajo, asignar valores a variables. Y ahora sí, a la variable ancho le quiero asignar un valor. Veíamos recién que le podíamos asignar un valor desde aquí, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es un tipo real, puedo asignar así, 0,2. La puedo relacionar con una variable global del frame, que esté colocada en el frame, o la puedo relacionar directamente con un atributo de la pieza, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de si yo abro aquí la parte A, los atributos de ancho, largo y espesor son los que están ubicados aquí, donde dice tamaño de la unidad móvil. El primero se llamará MU-length. Length. El otro es largo, será MU width. Y el otro es espesor, será MU height. Fíjense, así como lo escribí, el método no dará resultado. Me guardará, ¿sí? Pero cuando yo lo ejecute,
no dará resultado. O sea, cuando la pieza, miren, vamos a probarlo. Yo voy a ejecutar aquí la simulación y se frenará. ¿Por qué se frena? Acá claramente acá abajo me está dando el error. Me dice que el identificador, o sea que no conoce, que no identifica este atributo. Le está tratando de dar un valor a esta variable ancho de mu length, pero no está, o sea, no lo puede relacionar. Y acá vuelvo a utilizar otro identificador anónimo que es el arroba. Arroba punto. Voy a escribir en las 3 líneas al comienzo. ¿Sí? Este arroba punto hace referencia a la unidad móvil que esté ejecutando el método. ¿Sí? Fíjense, es un método que estoy aplicando a la entrada de la estación. Esa estación, entonces, a cada una de las piezas que lleguen, cada vez que entren, se va a ejecutar el método y esa unidad móvil que está llamando a este método se designa con, con este identificador anónimo que es el arroba. ¿Sí? Yo podría poner aquí, por ejemplo, en vez de arroba, el nombre de la pieza, pero en ese caso me estaré acotando, digamos, porque solamente hará referencia, por ejemplo, si yo, en vez de esto que está aquí, control C, la verdad que es un tema para explayarse bastante y dan ganas de hablar bastante, pero estamos cortos de tiempo siempre. Por ejemplo, si yo hubiera escrito así, aquí le hubiera asignado solamente a la parte A la modificación de un atributo, ¿sí? Por eso yo solamente pongo el identificador anónimo arroba, porque hace referencia a toda la unidad, a cualquier unidad móvil que llegue a esa estación, ¿sí? Sea una parte, sea un container, sea un transportador, lo que sea, como es una unidad móvil, esa es la que llama al método. Bien, entonces ya relacioné la unidad móvil con las propiedades 3D. Lo que yo quiero ahora que haga es nuevamente print. Y ahora sí, el volumen es. Lo voy a concatenar con el signo más. Y nuevamente ya sabemos que tenemos que convertir los datos obtenidos de. Habíamos hecho al principio el método cálculo. Lo voy a abrir para el que no recuerda, que ya me definía cómo se realizaba un cálculo de volumen. Entonces, cálculo, paréntesis, ancho, largo, espesor. ¿Sí? Bien, guardo. Está todo bien. Voy a cerrar aquí. ¿Sí? Ya configuré el método. Ahora, cada una de las piezas que llegue cambiará a partir de estas propiedades 3D, de estas propiedades, no son 3D, de estos atributos del objeto, me calculará el volumen. ¿Sí? Voy a aplicar cambios. Voy a cerrar. Y ahora me va a hacer falta la consola porque yo le pedí que me imprima todos los valores dentro de la consola. Bien, presten atención. Yo voy a ejecutar la simulación. Cada vez que una pieza pase por la estación esta que selecciono, se irán marcando los resultados de los volúmenes de cada una de esas piezas. ¿Ven? Cada vez que pasó una pieza se ejecutó, se imprimió aquí en la consola el volumen. ¿Sí? Voy a hacer un poco más lenta. Poner ahí 60. Aplicar. Fíjense. Mira, vamos a bajar un poquito el tiempo. No, porque ahí ya lo había afectado el método reset. O sea, lo voy a cambiar y cada vez que presione reset se va a volver a cambiar, o sea que no tiene sentido. Fíjense, cada vez que sale una pieza, en mi consola se escribe el volumen de esa pieza. ¿Sí? Miren, vamos a hacer un cambio rápido. En este caso, la parte que está ingresando es la parte B. Voy a ingresar a la parte B y voy a cambiar el volumen. Voy a decir que aquí sea 1 metro.
aquí sea 2 metros, 1 metro también y 2 metros. Vamos a ver si funciona así. Esto es porque está, vamos a ver de vuelta. Uno y 2. Aplicar. Ah, no tengo espacio en la... Lo vamos a dejar así. Vamos a poner 1 ahí, a ver. Ahí está. A ver si me deja. No me deja. Bien, aplicar. Ok, o sea, el resultado me tendría que dar, si no vi mal, 0,2. Cada vez que pase la pieza, el volumen será 0,2. ¿Sí? Miren, si ven que cada vez que sale una pieza, el volumen es 0,2. Bien. Si yo cambio de pieza, cambia de volumen en mi proceso, por ejemplo, distintos tipos de pieza, me calculará el volumen por cada una de esas piezas. Bien, está faltando bastantes cosas, puede ser que me extienda 5 minutos o un poquito más de la clase. Bien, ahora ya asigné un método de entrada en esta estación. Lo que haremos es asignar un método, un control de salida. Voy a trasladar esto y a este le vamos a nombrar también. O sea, el nombre puede ser cualquiera, pero yo quiero mostrarles los predefinidos. Exit, si no recuerdo mal, era exit control. Sí. Entonces lo voy a asignar aquí a la salida. Ok. Ese método, ¿qué va a decir? Este método lo que yo quiero es que, dependiendo de las piezas que ingresen, aquí, por supuesto, si uno tiene una variedad de piezas diferentes, el volumen será diferente. Lo que yo quiero ahora es que, dependiendo de la pieza que ingrese y el volumen que tenga esa, lo que haga es que la estación siguiente, es decir, la estación 1, cambie su tiempo de proceso. Por ejemplo, tengo una pieza que tiene un volumen X, 2, 5, lo que sea, bueno, debido a la condición, a la estación siguiente, cambiar el proceso a tal valor. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Yo ahora tengo que colocar una condición aquí. Fíjense que en la parte superior, aquí en la pestaña Edit, hay un botón que dice estructuras de control y tengo varias. Por suerte, Plan Simulation ya me las trae, ya me las muestra predefinidas, para que yo me ahorre tiempo en escribirlas. Directamente escribo aquí, selecciono aquí, por ejemplo, esta if, else and end, y ya me ayuda a escribir en este caso esta condición. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es, la condición será si la parte móvil cuyo atributo previo a esto tendría que, sí, lo voy a hacer con el nombre, porque previo a esto tendría que agregar un atributo aquí y probablemente tarde más tiempo. No importa, vamos a agregar un atributo aquí, new. ¿Cómo lo hice? Dentro de la parte, en la pestaña User Defined, puedo agregar un atributo. ¿Sí? Voy a colocar new, voy a decir que sea volumen, y aquí en data type que sea tipo real y que no tenga valor inicial, ¿no? Que no tenga valor. Lo que voy a hacer es escribir, esto voy a hacer, voy a escribirle, lo que hice fue ingresar un nuevo atributo a la parte A. Creé un nuevo atributo con un valor hasta ahora 0. Una vez que pase que salga de la estación, de la primera estación, se le colocará un valor a ese volumen. Bien. Vamos a hacer así. Vamos a hacerlo de vuelta. A la parte unidad, a la unidad móvil, el atributo volumen tomará el valor de arroba del valor de
un mu width, esto no me ayuda a escribirlo, lo vamos a copiar, así ahorro tiempo. Estaban aquí. Voy a tomar el valor este multiplicado por el valor este multiplicado por este valor. ¿Sí? Esto no me va a hacer falta. Entonces, cada vez que salga una pieza de esta estación, lo que hará es al valor, al atributo volumen que yo le creé particularmente, le asignará el valor de la multiplicación de estos tres atributos. Además, me está faltando aquí agregar la acción que es que se mueva. O sea, fíjense, puede ser que si ustedes no escriben esta acción, la pieza directamente si queda en esa estación no pase a la siguiente. Deben escribir esto y es muy posible olvidárselo. Voy a dar aplicar cambios y ahora se está ejecutando el método este. Voy a dar play a la simulación. Fíjense que voy a ejecutar nuevamente. Ahí tiene un error, lo va a volver a lanzar. Bien, ¿qué me está diciendo? Que el identificador volumen no existe. El atributo volumen no existe. Claramente porque yo se lo asigné a la pieza A y no a la parte B. Vamos a hacer ingresar partes A en vez de partes B. Ok. Veamos. ¿Ven? Ahora está ingresando parte A. El método está andando a la perfección. Bien. Esta parte que salió aquí ya está saliendo. A ver. Vamos a hacer así, que salga un poquito más. Ya está saliendo de la estación. Voy a ingresar a sus atributos con la tecla F8. Y aquí el volumen es 0,02. ¿Sí? ¿Por qué? Porque multiplicó el largo, ancho y espesor en el método y le asignó el valor 0,02 al atributo nuevo que yo creé. Bien. Estamos sobre la hora. Me gustaría mostrarles un método más aquí en la estación 1. Esto que les mencionaba antes, yo quería cambiar el tiempo de procesamiento de la estación dependiendo el volumen de esa pieza. Lo voy a hacer rápido. Voy a agregar nuevamente otro método. Acá este método vamos a llamarlo rápido control clock time y se lo vamos a asignar en a la entrada de este. Aplicar. Ok. Bien. Entonces, ¿qué voy a escribir dentro de este método? Las condiciones. Y ahora sí, perdón. Voy a escribir las condiciones y ahora sí voy a hacer uso de la opción esta que antes les quería mostrar. Esta de estructuras de control. La que voy a utilizar es esta, el if, el if y end. Entonces, la condición es, si la pieza cuyo volumen, ¿sí?, sea menor o igual, por ejemplo, a 0.25, entonces en la estación 1, Station 1, el tiempo de procesamiento que sea igual a 120. ¿Sí? Vamos a colocar solamente una condición. Si no, que el tiempo de procesamiento, fíjense aquí puedo utilizar otro, me da ganas de hablar bastante, puedo utilizar otro identificador anónimo que es el signo de pregunta. Este identificador hace referencia al objeto donde esté aplicado ese método. No es a la unidad móvil, sino en este caso a la estación.
poder haber escrito estación 1 o directamente esto porque está aplicado ahí adentro de ese método. Entonces, voy a escribir así, proctime, que sea igual a, vamos a hacer algo a 500, por ejemplo. Voy a guardar. Bien, denme un segundo. Acá debo. Vamos a hacer así. Proctime 300. Bien, ¿por qué pasa esto? Cuando apliquen un método, asegúrense de que en este caso esté aplicado antes de. O sea, si ustedes quieren que sea aplicado antes de ingresar, tienen que poner aquí tildar esta before actions. ¿Ok? Voy a guardar. Aquí, guardar. Cerrar. Miren, vamos a hacer un cambio antes de ingresar. Aquí voy a poner, por ejemplo, 600 segundos. Aplicar. Ok. Y voy a agregar un display bien rápido que me muestre el camino de la estación 1, el proctime. ¿Dónde está? Aquí, proctime. Ok. En un segundo, aplicar, ok. Entonces, este que está aquí abajo es el tiempo de procesamiento de la estación 1. Fíjense que la pieza A, que es la que está entrando, la parte A, tiene un volumen menor al 0,25, entonces en teoría tendría que cambiar el valor de la estación del tiempo de procesamiento a 120. Bien, veamos. Entonces, voy a adelantar la simulación a ver qué. Bien, fíjense que allá empezaron a ingresar las piezas y el tiempo de procesamiento cambió como yo le había pedido. O sea, cada vez que ingrese una pieza cuyo volumen sea menor al 0,25, el tiempo de procesamiento que utilizará esa estación son 2 minutos. Mañana vamos a ampliar estos conocimientos por ahí. Puede ser que sea un poco bastante para algunos de entender, porque fuimos relacionando volumen en un sentido, o sea, tomamos las variables de una forma, luego de otra, pero cuando tengan el programa y lo puedan volver a ver el video, lo van a entender, ya sea de esta clase o de la clase que dio Nico a la mañana. Yo aquí termino. Mañana, como digo, tenemos otra clase bastante interesante sobre el desarrollo de estos métodos. Le agradezco una vez más por estar presentes. Nico, Nelva, no tengo más nada para decir. Bueno, Agustín, muchas gracias. Acá cerramos. Los esperamos mañana para la última clase del desafío. Tienen pegado en el chat los links de las 3 primeras clases. Apenas estén disponibles el de la 4ª clase y el de la 5ª, les vamos a estar pasando su correo. No los molestamos más, les agradecemos la atención y la paciencia y los esperamos hasta mañana. Muchas gracias.